La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Romanos en el capítulo 3, 21, 25 quiero leer, que ya lo conocemos, pero vuélvalo a repasar. Dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el versículo 1 del capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es descubrir en nuestras vidas a Jesucristo. Porque si nosotros hablamos del Padre, es lógico que nos remite a hablar del Hijo. Y hablar del Hijo nos remite a hablar del Espíritu Santo. Y el versículo medular de este capítulo es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la lucha de esta carta de Pablo a los romanos es justamente porque ahí radica en ese lugar muchas personas judías que creían más en la ley que en Jesucristo. Hoy en día hay muchas personas, digo muchas, que creen en la ley como algo grande y dejan por un lado a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos un poquito aclarar, porque estamos en vísperas de celebrar, por decirlo así, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él nació, vino, se fue y sigue vigente en la vida de los seres humanos, pero solo en los que creen. ¿Me explico? En los que creen. Pero para hablar de esto tengo que entrar en el detalle de la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, es fulminante, es fuerte. Porque si la justicia de Dios de aquel tiempo, no podían vivir las personas por la ley. Entonces la justicia de Dios era muerte. Y morían, irremisiblemente morían. Algunos se salvaban, seguramente que son los que el Señor vino a llevar después, cuando vino acá, que estaban en el seno de Abraham, porque fueron justificados por Dios, porque ellos guardaron la ley. 1, y 2, lo que hablaban de la expiación por sacrificio animal, lo cumplieron. Y ese es un misterio grande de Dios con eso del sacrificio de los animales, que un día lo vamos a explicar un poquito más a fondo. Me gustaría ver un drama sobre esas cosas para que lo entendamos mejor. Porque cambiarse desde los sacrificios de animales por el pecado, ahora al sacrificio de Cristo, igual por el pecado, marca una diferencia grande. Y entre medio de eso está la ley que Dios dio a aquel pueblo. Hablemos un poquito de la ley de Dios antes de Cristo. Esta era para regular la vida del pueblo, era para regular al pueblo su modo de vivir. Esa ley era la que regulaba y señalaba el pecado. A través de la ley, cuando usted lo lee, dice: no harás esto, no harás esto, no harás esto, y si no, te viene la maldición. Y si haces esto, esto y esto, tendrás bendición. Eso es lo que Dios puso en la ley. Pero el hombre no podía cumplirla. Ahora, Pablo dice: ¿acaso dice al dejar la ley y venir a lo de Cristo, es que abunda el pecado? Lo que pasa es que aquí viene el detalle perfecto, la justificación de Dios por el pecado. El hombre es difícil que deje de ser pecador. Difícil que deje de pecar.
Pero cuando viene a Cristo y recibe verdaderamente a Cristo, es justificado por Dios y pasa a ser hijo de Dios. Pero ahí el detalle al que quisiéramos llegar. En el tiempo antiguo el pecado era señalado por la ley. El hombre que no lo cumplía, que la cumplía, Dios lo preservaba. Porque tampoco era eterno el hombre sobre esta tierra. Dios lo preservaba y moría. Entonces, al morir, Dios en su momento lo rescataría. Pero el requisito indispensable era cumplir la ley. Y el caso contrario, la condena era fuerte, era incluso dolorosa, el castigo de la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo antiguo vivía por la ley, pero era para depender de ella, era hacer lo que Dios rigurosamente pedía que hicieran. Hay un versículo que le quiero leer solo para muestra de lo que decía la ley y cómo Dios la hacía cumplir. Fíjense usted que cuando leo Deuteronomio capítulo 27, 26, dice así. Voy a leer desde el 25 para que vea. Ahí hay una serie de maldiciones, pero dice el 25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Pero el versículo que quiero que veamos es, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Un versículo sentencioso, ¿por qué? Porque decía, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, refiriéndose a lo que ahí veda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Cuando hablamos de lo duro que era vivir bajo la ley. Y eso de vivir bajo la ley era de morir bajo la ley o maldecido por la misma ley. Entonces lo que Dios buscaba era que el hombre entendiera la justicia de Dios y cómo Dios aplicaba la justicia fuertemente a los hombres. Por eso que los hombres del Antiguo Testamento, cuando entendieron la justicia de Dios, declararon para sí y dijeron, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, la justicia del hombre no va a ser jamás igual a la justicia de Dios. Cuando la justicia de Dios aplica la justicia de Dios, cuidadito, hay que estar muy atento. Miren, ahí en Gálatas capítulo 3:11, estamos simplificando este tema de Romanos, donde Pablo le habla a los Gálatas y les está diciendo que el hombre debe ser más justo para poder vivir por la fe. En el capítulo 3, versículo 11 y 12 leo así de esta manera. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se justifica el hombre ante Dios? Así, nomás. Y le doy una pequeña explicación. El hombre consciente de pecado buscaba al sacerdote y llevaba un animal. Y el sacerdote obligaba al oferente a ponerle las manos al animal en la cabeza, y luego que le ponía las manos, procedían al ritual de degollarlo o hacer como fuera el holocausto, y luego con la sangre de él rociaban al oferente. Ese era el sacrificio que vivían por la ley. Y eso lo que hacía era cubrir el pecado. La conciencia de aquella persona decía, he cumplido con la expiación del animal, por lo menos durante un año. Y dependía de qué animal llevaba. ¿Por qué? Porque había ofrendas de pajaritos, ¿verdad? De tortolitas y cosas pequeñas, porque el que no tenía para dar algo grande. Entonces, eso es lo que decía. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces podía vivir, le costaba, hermano. Era completamente difícil vivir así. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El hombre empezó a entender esa parte, pero no todos.
No todos, ese es el problema, de que no todos, porque los que venían con esta ley, que son los judíos, se la propusieron a Jesús y le dijeron, no, pero, y Jesús dijo, yo no he venido a cambiar la ley, yo he venido a que se cumpla la ley. Pero en la parte de la justificación, Dios ya lo había dicho, y Dios lo había dicho de una forma especial, que era maldición al que no cumplía con la ley. Por eso aquí mismo en Gálatas el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, la que leí en Deuteronomio 27. Cristo nos redimió, nos rescató, nos apartó, nos quitó de la ley, dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahora le leo esa parte del colgado de un madero, versículo 22 y 23 del capítulo 21 de Deuteronomio, dice, le voy a leer del 22, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciese morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí viene la parte linda de este misterio. ¿Por qué? Porque Jesús fue colgado en un madero, pero la ley antigua decía que era por maldición, por lo que había hecho, por lo que había cometido. Y aquí es la parte donde cuando Jesús está en la cruz del Calvario, muchos dicen, no, dice, nada debe, dijo un ladrón, nosotros lo debemos todo. Pero fueron pocos los que creyeron esa parte, los que estaban adoloridos a los pies del Calvario, los que estaban ahí llorando, no entendían la justicia de Dios. Decían, ¿cómo puede ser posible si el que es colgado de un madero es maldito? Y ese lo tienen que bajar y enterrar el mismo día porque contamina a los demás. Pero el caso de Cristo, sin pecado, como oveja muda al matadero, Él no tenía pecado. Por eso aquel gran silencio en la cruz del Calvario, amados hermanos, cuando Jesús está clamando y dice, Eloi, sabactani, Padre, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has dejado? Eso es lo que dijo Jesús, pero es que en ese momento se cumple la Escritura cuando Él se hace maldición por un pueblo. Cuando Él descarga el pecado del mundo sobre ese cuerpo, sobre ese madero. Ahí es el punto álgido, importante, que tú tienes que comprender por qué eres salvo cuando viniste a la cruz del Calvario. ¿Por qué tu salvación es tan linda y sos justificado por la fe en Cristo? Eso es lo que hace llorar cuando uno ve que tratan mal a Jesucristo, que hablan de esto, que el colochito que nació, que el niño de tierra. No sé, hermano, yo no lo entiendo. Bueno, hoy no lo entiendo, antes tampoco, pero hoy lo entiendo como por esta bendita palabra. Ese es el punto, hermanos, más importante que podemos razonar cuando entendemos por qué Jesús fue maldito en la cruz del Calvario por un momento. Dios lo dejó solo y lo dejó que el pecado cargara sobre eso. Por eso la profecía de Zacarías es bien clara cuando dice que Dios en un día quitaría el pecado del mundo. Pero ese en un día quitaría el pecado del mundo es el suyo, es el mío. No es el del mundo en sí realmente. ¿Por qué? Porque aquí está la parte medular de cada creyente cuando es justificado por la fe. Cuando usted viene a los pies de Cristo y lo recibe, llore o no llore, pero cree que Cristo le ha perdonado, en ese momento usted es inocente de todos los pecados pasados, porque ahí está la justicia de Dios. Si usted lo cree así, hermanos, su caminar de aquí para allá es otro. Lo que de aquí para allá peque, pues eso igual el Señor tiene misericordia de nosotros, pero debemos de tener claro esa parte de justificados por la fe. Y es la pelea de Pablo con los que están en Roma, no con los romanos en sí, sino con los judíos. ¿Por qué? Porque no lo pueden entender.
no lo pueden entender. Y ahí mismo en Gálatas, quiero que usted no pase tan lejos, en el capítulo 4 se cumple lo que Dios había dicho. Tal vez usted dice, mire, usted empiece por ahí porque se viene de regreso. No, porque hay que entender por qué vino Cristo, por qué está Cristo sobre esta tierra con su espíritu, por qué está aquí, por qué ve usted estas lucecitas que quieren significar el nacimiento de Cristo. Sencillamente, hermanos, es alegría, porque cuando usted sabe que Cristo nació sobre esta tierra y un día nació en su corazón, eso es una cosa preciosa. Es una cosa, hermanos, que no necesita una teología muy profunda, no se necesita creerle a Dios, porque Él dice, en su tiempo antiguo, el justo por la fe vivirá. Y luego dice Pablo, la fe no es la ley, pero sí la ley puede ser por la fe. ¿Por qué? Porque la fe solamente puede ser por el oír, y oír la palabra de Dios. Ojo con lo que estoy explicando, yo sabía que iba a ser un poquito enredado, pero podemos irlo dilucidando. Mire, dice Gálatas 4, ahí en el capítulo 4, versículo 3, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El mundo normal, el suyo, no el de la ley, ni los romanos. Usted no es romano, ni tampoco es judío. Pero fuimos niños en algún momento sin Cristo. Fuimos niños en algún momento sin tener estas partes lindas como conocimiento. Pero dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí viene la parte, hermanos, sentimental en el aspecto del nacimiento de Cristo. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué? Una mujer desposada con un hombre llamado José, que se le presenta un ángel grande como es Gabriel, y se le presenta y la saluda y le dice todo lo que va a ocurrir con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento es el momento justo, preciso, en que Dios visita la tierra para la redención suya. Es el momento lindo y precioso que Dios visita la tierra mandando un ángel y le dice, no tengas miedo, mujer, está bien, eres virgen, pero no tengas miedo, porque lo que van a hacer es del Espíritu Santo, y le pondrás por nombre Jesús, y este será grande y llamado Hijo del Altísimo. Entonces, qué lindo, hermanos, es cuando Dios en su momento, para esto de la ley, les envió a Jesucristo a nacer sobre su misma tierra. Pero no lo entendieron. Y hoy en día sigue vigente esta lectura. ¿Por qué? Porque hay muchos que Cristo no ha nacido en sus corazones. Hay mucha gente que incluso nos ven por la televisión, no han comprendido lo que es tener a Cristo en su vida. Yo siempre he dicho, y lo mantengo, que si yo no tengo a Cristo no tengo nada. Porque a Dios le plació enviar a su Hijo, nacido bajo la ley, para que yo pudiese obtener de Él este beneficio. Y dice el 5, para que redimiese, vale decir, para que rescatara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora puede usted valorar en esta noche, hermano, hermana, lo que significa ser hijo de Dios para su vida, lo que significa realmente estar revestido del poder de Dios. Este es lo lindo del creyente, hermano, y aunque nos digan creídos, aleluyas, locos, como quieran, tenemos lo que no tienen ellos por el momento y que un día lo tendrán. Se llama Jesucristo, que ha nacido en su corazón. Por eso dice la palabra, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Hermano, nosotros somos dotados de un espíritu. No lo conocemos, usted no sabe cómo es su espíritu. La Biblia lo declara. Usted tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, pero usted no conoce su espíritu ni su alma. Yo tampoco he podido. Pero a través de las revelaciones del Espíritu Santo de Dios, sí puedo entender que el espíritu mío se fusiona con el de Dios cuando oro. Cuando estoy ahí, no clamando, sino buscando a Dios y orando y buscando al Señor. Ahí es donde Dios nos demuestra por qué vino
y porque Él nos dio en el corazón el espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo, tan lindo, tan importante, hermanos, que no lo podemos despreciar. Note usted lo que dice Pablo a los Efesios en su primera carta, en el versículo 3, dice, habiendo oído y creído el santo evangelio de verdad, dice Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es esto mismo, el cual, dice, son las arras de la herencia adquirida hasta el día de la disposición final. Le pertenecemos al Señor, hermano. Y todo justificado por la fe. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Desde Adán hasta acá sigue el pecado. Pero los que no tienen a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que implica, volviéndonos a Romanos, cuando dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él? No hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es aquí el término que se usa para dar miedo, ¿verdad?, a otros. Pero hay gente que le puede interesar estar fuera del reino de Dios si no lo conoce. ¿No es cierto? ¿Qué le puede interesar que le digan que está fuera del reino de Dios si no lo conoce? Y usted me dirá a mí, pero nosotros tampoco lo conocemos. No, es ingrato, usted sí lo conoce. Usted sí conoce a Cristo y Cristo está en su vida, usted sabe de lo que le estoy hablando, el reino de Dios. Por eso Lucas dice, ¿de qué teméis, pequeña manada? Si a mi Padre le ha placido, no lo leen, ¿verdad?, darles el reino. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros esta parte la vamos viendo? El pecado, dijimos, ya era solo cubierto por la ley y por animales, por un sacrificio. Pero la justificación nos llegó gratis. Hermanos, llegó gratis. Usted que está aquí en la iglesia debe de considerar esto, que usted tiene la salvación gratis. Dice Pablo aquí a los romanos en el capítulo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y note usted el 25, a quien puso como propiciación por medio de la fe con su sangre. Quédese ahí en ese pedacito. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Los de la ley ponían sus manos sobre el animalito para que fuera degollado. Los de la ley llevaban ese animalito al sacerdote para el sacrificio del holocausto. Desde el momento que llevaban el animal y estaban haciendo todo aquel ritual, se puede entender que ya llevaban fe. Aunque quisiéramos decir que no, ya llevaban fe. Ninguno va a llegar así solo porque sí. Yo he pecado, yo estoy en pecado y por lo tanto voy a comprar un animal para cubrir el pecado y ya quedo libre. No, era fe. Era fe. No era así nomás. Entonces, por eso es que muchos quizás nunca llevaron una ofrenda al sacerdote. Muchos quizás nunca llegaron a decirle, mira, me confieso que he pecado y traigo este animalito para que el Señor me perdone. No creo. Hermano, no creo. Pero hoy en día es diferente. Tú vienes a los pies del Señor y te das cuenta que es gratuito. Pero siempre y cuando traigas la fe y creas. ¿Dónde? En la sangre de Cristo. No en la del animal. No, absolutamente nada que ver. Porque si aquí dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, aquí hay una prédica enorme que podríamos lanzar, pero remitámonos a lo que en el momento del sacrificio de Cristo y que Cristo muere, lo primero que hace es ir al santuario, al propiciatorio, a llevar su propia sangre. La sangre que llevaba el sacerdote al propiciatorio para cubrir el pecado del mundo, de las personas que ofrendaban, es la misma que Cristo llegó hasta el altar de Dios y puso la sangre y rompió el velo. Y gratis. Y todo ese acontecimiento, hermanos, son cosas
que no las vemos, no las vimos, ni quizás las veamos, pero las entendemos por la palabra. ¿Por qué cuando Jesús está gritando Eloi, sabactani, y está prácticamente abandonado por el Señor? Son pequeños minutos o segundos, no sé cuánto tiempo puede haber sido, pero ese momento es muy importante, muy lindo, porque aquí se cumple lo que es la gratificación por fe en su sangre. Bueno, que es un tema muy aparte hablar de la sangre de Cristo. Dice que el que pisoteare la sangre de Cristo, cuidado. Aquí es donde nosotros los cristianos, en esencia de ser cristianos, podemos decir que creemos en la sangre de Cristo. Que cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo, lo creemos. Porque en la aflicción nos cobijamos con cualquier cosa. Y hay gente que usa la sangre de Cristo solo para las emergencias. Por supuesto no están acá ni en la televisión, pero usar solo la sangre de Cristo solo en la emergencia, hermano, no. A mí me enseñaron cuando niño que cuando había un relámpago fuerte, que yo después aprendí que no le tengo que temer al trueno, sino al relámpago. Cuando el relámpago decía, la sangre de Cristo nos cubra. Me lo enseñaron como un credo. Y hoy cuando relampaguea me recuerdo, pero ya no lo digo, porque ya entendí que la sangre de Cristo merece respeto, y yo sé que tengo que tener por la fe, creer en la sangre de Cristo, que fue el redentor de mi vida hasta el día de hoy. Y si usted cree que es suyo, dele un aplauso al Señor, porque yo no se lo estoy pidiendo, déselo, porque dice que lo puso por medio de la fe en su sangre, y le agrega, para manifestar su justicia, que es el tema que yo le estoy dando esta noche, para manifestar su justicia. Bueno, si no hemos llegado hasta ahí, ¿cómo Dios va a manifestar su justicia? ¿Cómo voy a sentir que soy perdonado, realmente perdonado? Cuando crea por la fe que Dios lo puso en propiciación por mis pecados a través de su preciosa sangre. Entonces puedo apropiarme de lo que dice para pasar por alto en su paciencia todos los pecados pasados. No me dice los presentes, los pasados. Yo vine a los pies de Cristo, aquí me justificó el Señor en presencia de mucha gente, pero no vieron la justificación, y yo me retiro perdonado. Si al salir hago otras cosas, ese es otro perdón de Dios, pero aquí fui justificado de todo un pasado. Amado hermano, usted cuando vino a los pies de Cristo y usted cree que por la sangre de Cristo tiene perdón o fue perdonado, no tiene que acordarse del aborto, no tiene que acordarse si mató, no tiene que acordarse de nada, solo tiene que creer que en ese momento fue justificado y declarado inocente de un pasado, amado hermano, porque la sangre de Cristo tiene el poder. Y tiene el poder, aquí lo dice bien claro, y no se considere destituido de la gloria de Dios, porque aquí está la gloria de Dios gratuitamente para nosotros, cuando reconocemos esto de la sangre preciosa de la expiación. Mira, cuando Jesús declaró la justicia de los hombres, es porque Dios se la dio, es porque Dios lo autorizó. Si usted se va a leer Isaías, en algún momento que lea Isaías 53, despacito, saboree todo el capítulo, se da cuenta que ya por el versículo 11, como en un pequeño aterrizaje, dice la palabra, y por Jesucristo íbamos a ser justificados. Y dice, justificará mi siervo a muchos. Y justificará mi siervo a muchos. Ahí estamos en esa lista. Justificará mi siervo a muchos. ¿Por qué? Porque cuando la justicia de Dios llega, hermanos, de esa manera. Voy a terminar aquí leyéndole, porque el tiempo se nos acabó. ¿Cómo Dios lo había anunciado? Si usted quiere leer, o no más, quédese, porque yo lo traigo marcado, Habacuc. Cuando el Señor habla con Habacuc y le da una profecía, en el capítulo 2,
le está diciendo en el versículo 2, y Jehová me respondió, porque él está preguntando cosas al Señor, y dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El 4 dice, he aquí que en aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahí Dios anunció que vendría su justicia a un pueblo nuevo. Ahí Dios anunció que vendría su Hijo, el siervo, a redimir esta tierra. Y por la fe, la justicia de los antiguos iba a funcionar. Y una muestra de ellas es Abraham, que le fue contado por justicia su fe. Y le fue contada por justicia su fe, ¿por qué? Porque en Abraham estaba la bendición nuestra. En la simiente de Abraham, que es Jesucristo, está la bendición suya y mía. Ahí está. Ya no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero quiero finalizar con esto, lo que dice el 27:30 de Romanos, porque no se me pierda ahí. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pregunta Pablo, ¿luego por la fe invalidaremos la ley? En ninguna manera, sino que con eso confirmamos la ley, porque el Señor dice que Él vino a que se cumpliera la ley. Entonces, hermanos, Gálatas termina diciendo de esta manera, en el 6:8, que ya lo leímos, pero 3:6:8 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan o sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y todos leen conmigo el 14 que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu de Dios. Usted es hijo de Dios, usted tiene la bendición de Dios, usted es salvo porque Dios tuvo el placer de enviar a su Hijo para redimirnos por su preciosa sangre, haciéndolo propicio a la redención de la humanidad del mundo. Justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre bueno, esta noche, Señor, te damos gracias, porque las obras de la ley no cuentan si existe la fe, porque Dios justifica por la fe y no por la fe la ley. Por lo tanto, Jesucristo es nuestra fe. Muchas gracias esta noche. Pedimos, Señor, confírmese en nuestras vidas la salvación. Confírmese en nuestras vidas, Señor, por qué somos salvos. Confírmese en nuestras vidas, Señor, que la sangre preciosa de Cristo tiene valor, un gran valor para tu vida. A ti que estás viendo el canal 46 de televisión, yo te digo, si esta enseñanza de esta noche no te lo dijo todo, visítanos y te explicaremos qué quiere decir la justicia de Dios en tu vida. Solo recuerda que Cristo es la solución para tu vida. Gracias, Señor, por el pueblo reunido, y te pido por él, Señor, que lo gratifiques cada día, Señor, con conocimiento, sabiduría. Le des, Señor, la oportunidad de comprender el por qué celebramos el nacimiento de tu Hijo amado Jesucristo, por qué conmemoramos su partida de esta tierra, Señor, y por qué cada vez que tomamos el pan y el vino recordamos su venida, Señor. Gracias,
porque es la bendita esperanza en nuestras vidas creer que tú vienes y que tú vienes por una iglesia gloriosa que ha creído y ha sido educada en la fe, para que ninguno se pierda, Señor. Gracias porque en el pueblo antiguo dijiste, el justo por la fe vivirá, pero ahora vivimos por la justicia de tu Hijo amado Jesucristo, a quien le diste, Señor, toda la autoridad sobre toda potestad, para exhibir públicamente en la cruz del Calvario su autoridad y su poder. Gracias porque al ser hijos tuyos, Señor, nos sentimos contentos y agradecidos. Yo te pido, bendiga a este pueblo, lo guardes por el camino como hijos tuyos, Señor, conságralos y bendícelos en todo lo que ellos emprendan y hagan, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice conmigo, amén. Dios les bendiga, hermanos. Abrace al que tiene. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.